Hace unos días, una profesora de inglés, creo que es profesora de inglés, aquí en TikTok explicaba el passive voice. Me pareció interesante que utilicé un ejemplo donde decía I eat an apple y de I eat an apple lo convirtió en an apple is eaten. ¿Ok? Y me quedé pensando, efectivamente ese es un ejemplo de passive voice, pero también ese es un gran error que cometen las academias. Porque si bien es cierto, I eat an apple. Ahorita te lo voy a explicar. Ahorita te lo explico gráficamente. Si bien es cierto, I eat an apple es active voice y an apple is eaten es passive voice, la verdad es que nadie se expresa así. Nadie dice yo como una manzana o bien una manzana es comida. Entonces, te quiero explicar muy brevemente de dónde sale el passive voice, pero también te quiero explicar y demostrar que el passive voice es una decisión que tú tomas. No hay una regla sobre cuándo lo debo usar o cuándo no lo debo usar. Entonces, acompáñame. Aquí está el ejemplo de nuestra maestra, en donde I es el sujeto, eat es el verbo, y an apple sería el complemento. Este complemento tiene una particularidad porque se dice que es el objeto del verbo. ¿Por qué es el objeto del verbo? Porque responde a la pregunta what. Si yo digo que come o que como, de acuerdo a mi ejemplo, es una manzana. Una manzana es la respuesta al verbo comer. Por lo tanto, se le conoce como el objeto. La maestra en aquel video decía que an apple, que es el objeto, pasa de este ejemplo a ser el sujeto del passive voice. Luego decía ella, como mi verbo está en presente, it, yo necesito un auxiliar para poder formar el passive voice. Ese auxiliar siempre va a ser el verbo to be. Y ese verbo, ese auxiliar to be, tiene que estar alineado con la forma del verbo de la oración original. Entonces, si it está en presente, el verbo to be, cuando lo tengo en passive voice, tiene que estar en presente. Y por último, ese mismo verbo tiene que adoptar la forma del participio o la tercera columna en nuestra tabla de verbos, donde está el presente simple, el pasado y el pasado participio. En este caso, el pasado participio de eat es eaten. Entonces, el ejemplo que ella ponía de I eat an apple se convierte en an apple is eaten, como está a este lado. ¿Ok? Bueno, aquí el problema es, como dije hace un minuto, que la traducción de I eat an apple, que esto por cierto se conoce como active voice, es muy natural, porque quiere decir yo como una manzana. Mientras que an apple is eaten, que sí es passive voice, es muy poco natural, porque dice una manzana es comida. Y como dije hace un minuto, eso nadie lo dice. Sin embargo, la pregunta entonces es, ¿para qué sirve passive voice? Bueno, si tú te das cuenta, en el ejemplo de la maestra, la persona que come la manzana, o sea yo, no está aquí. Desapareció totalmente. Y esa es la particularidad que tiene el passive voice. Cuando tú no quieres decir, escúchalo bien, cuando tú no quieres decir o no quieres incluir a la persona que hace la acción, o sea, al sujeto, tienes una oportunidad para utilizar el passive voice. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo digo Toyota is made in Mexico, te estoy diciendo que la marca de autos Toyota es hecha o está hecha en México. O Toyota se hace en México. Ajá. Las dos traducciones aplican para el mismo ejemplo. ¿Quién hace Toyota? Seguramente piensas, pues Toyota, ¿no? Pero no, quien hace Toyota es la gente. Es un equipo de trabajadores, es un equipo de ingenieros, es un equipo de diseñadores, pero si estamos hablando de marcas de autos, hablar de esos diseñadores, de los trabajadores o de los ingenieros es irrelevante. No estoy diciendo que esa gente sea irrelevante. Estoy diciendo que en un contexto donde estamos hablando de marcas de autos, mencionar a las personas que están involucradas puede llegar a ser irrelevante. Si yo digo, por ejemplo, I was transferred to Madrid, que sería mi tercer ejemplo, te estoy diciendo que yo fui transferido a Madrid. ¿Quién me transfirió a Madrid? Eso es irrelevante. Me transfirió mi compañía, me transfirió mi jefe, me transfirió la universidad. No es lo importante. Lo importante es que yo fui transferido a Madrid
o me transfirieron. Y tú a lo mejor te preguntas, bueno, I was transferred to Madrid, ¿es passive voice? Claro que sí. Porque si regresamos al ejemplo que dio la maestra que comentaba, tanto en el Toyota is made in Mexico como en I was transferred to Madrid, tenemos el verbo to be, que como dijo la maestra, funciona como auxiliar, y tenemos el siguiente verbo, que es el principal, en pasado participio. Solamente que en el primero, en Toyota is made in Mexico, el verbo to be está en presente. Por lo tanto, sabemos que este es passive voice en presente. Mientras que en el otro, el verbo to be está en pasado. Por lo tanto, sabemos que este es passive voice en pasado. Me transfirieron a Madrid. ¿Quién me transfirió? No lo dice aquí. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, para reforzar este punto donde el passive voice es una decisión? Consideremos el siguiente ejemplo. Si yo estoy hablando en un contexto de productores mexicanos, es muy importante decir que los Mexican farmers produce apples. Eso sonó muy raro. Lo voy a decir de otra manera. Es muy importante decir Mexican farmers produce apples. Ahí le estoy dando el protagonismo a las personas que hacen la acción, es decir, a los agricultores mexicanos. Mexican farmers produce apples. Y como son relevantes, los menciono. Pero si estoy hablando en un contexto en donde lo importante son los productos que se generan o que se producen, valga la redundancia, en México, hablar de los Mexican farmers a lo mejor no es el principal tema de mi conversación, sino más bien el producto que se produce. Entonces yo ahí preferiría decir apples are produced in Michoacán. Y ahí estoy utilizando otra vez el passive voice. Entonces, cada que yo quiera utilizar o cada que yo quiera omitir a la persona que hace la acción, por ejemplo, Mexican farmers en este caso, tengo una opción para utilizar el passive voice, pero al final del día, esa es tu decisión. Hay muchas formas del passive voice, porque así como existen 12 tiempos en inglés, también puedes, y por cierto, tengo un video generado sobre eso, también puedes hacer el passive voice en 12 formas diferentes. No todas las formas son comunes, pero sí es posible hacerlo, siempre y cuando no pierdas de vista que en el passive voice el verbo to be, que es su auxiliar, es quien define el tiempo de esta voz. Ahí te lo dejo. Ojalá que te sirva.